amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Al amanecer y al ponerse el sol, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Preparamos nuestras vidas, preparamos, Señor, ¿verdad? Nuestros apuntes, nuestros lápices, nuestras Biblias, si tiene ahí algo a mano, porque vamos a continuar con nuestra serie de estudios durante el mes de marzo y estamos siguiendo lo que es una serie, ¿cierto? Llamada Bienaventurada Vida Cristiana, reflejando, y aquí está la parte importante de esta serie, reflejando el carácter de Cristo. Y para eso le invito a abrir su Biblia ahí en lo que es Mateo capítulo 5. Recuerde siempre que estos cultos están siendo grabados y usted puede compartir los links posteriormente a sus familiares, sus amigos, para que usted también pueda estar compartiendo la palabra del Señor a otros. Mateo capítulo 5, y vamos a llegar entonces al versículo que nos corresponde en esta mañana, que es el versículo 9. Leemos desde el 1 hasta el 9. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 9. Leo desde la Biblia de las Américas, una versión que usamos en la congregación. Así que si es diferente, obviamente, lo que estás leyendo ahí, desde Biblia Reina Valera o NBI, no te preocupes, es otra versión que usamos para explicar mejor el texto. Dice así, leo para ustedes, Mateo capítulo 5, versículos 1 en adelante. Y cuando vio las multitudes, está hablando de Cristo, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo:
Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y aquí está el texto que nos toca esta mañana. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos un bosquejo de enseñanza muy simple en relación también a lo que es el formato que sigue el texto de las bienaventuranzas. Entonces no hay por dónde perderse. Este bosquejo que estamos siguiendo para la enseñanza se divide en tres partes, ¿cierto? Primero, que explicamos cada domingo lo que es una bienaventuranza. Eso sería como el punto 1. El punto 2, en qué consiste la bienaventuranza, ¿cierto? ¿Quiénes son los bienaventurados? Y 3, la promesa, ¿sí? Entonces, siguiendo ese esquema, hemos estado siguiendo toda esta serie durante el mes de diciembre, abarcamos las primeras 4 bienaventuranzas, y en el mes de marzo continuamos con las siguientes 4. Hoy día estamos obviamente en la número, ¿qué sería para nosotros? 4, 5, 6, 7, ¿cierto? La 7ª bienaventuranza. Y para una enseñanza un poco más pedagógica, hemos pedido que hagan unos recuadros, ¿cierto? Que hagan 4 filas a un lado, 4 filas al otro, y que vayamos poniendo entonces en forma paralela ciertos versículos. Por ejemplo, paralelamente ponemos el versículo 3, pobres en espíritu, y ponemos al frente el versículo número 7, ¿cierto? Bienaventurados los misericordiosos. Bajamos un recuadro y ponemos entonces a este lado, bienaventurados los que lloran, y paralelamente al frente ponemos los de limpio corazón. ¿Sí? Hoy día nos tocaría entonces ver esta enseñanza paralela, donde ponemos abajo, ¿cierto? En esta parte de acá, el versículo número 5, bienaventurados los humildes, y al frente nuestro texto del día de hoy, que es el versículo número 9, bienaventurados los que procuran la paz. ¿Para qué estamos haciendo estas filas? Para que entendamos, ¿cierto?, que estas bienaventuranzas, las primeras 4 bienaventuranzas, las que están a su izquierda, ¿cierto?, que usted la enumeró, la 3, la 4, la 5 y la 6, hablan derechamente con lo que es una relación con Dios. Aprender a tener una relación correcta con Dios. ¿Cómo entramos, cómo se inicia una buena relación, una correcta relación con Dios? Bueno, la bienaventuranza número 1, ¿cierto? O el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Nada. ¿Qué le podemos demostrar a Dios? Nada. Porque nuestra vida, dice la Biblia, tiene que, para acercarse a Dios, tiene que estar reconocidamente siendo una vida pobre. Señor, no tengo nada para ofrecer. Tú necesitas ofrecerme a mí, ¿qué cosa? El perdón, la misericordia, la gracia. ¿Cómo iniciamos una buena relación con Dios? Pobres en espíritu. ¿Cómo continuamos con una buena relación con Dios? ¿Cierto? Bienaventurados los que lloran, los que tienen esta perspectiva correcta de lo que es el pecado, tanto en mi vida como en otros, y eso produce en mí un sentimiento de ¿qué? No solamente de pena, sino que una tristeza por el pecado que puedo llegar a cometer o que se está cometiendo. ¿Sí? Y también una buena relación con Dios continúa con lo que estamos viendo en este paralelismo, ¿cierto? Bienaventurados los humildes, los mansos. Ahora, si usted tiene entonces esa perspectiva clara, ¿cierto? Vamos a ver que bienaventurados los humildes tiene una directa, una estrecha relación con ¿qué? Si la comparó inmediatamente, ¿cierto? Si comparó el versículo 5 con el versículo 9, bienaventurados los humildes, ¿sí? Y el versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz. Hay una estrecha relación en poder tener el carácter de Cristo, la humildad que tuvo Cristo, ¿cierto? La mansedumbre que tuvo Cristo, sabiendo que es un fruto del Espíritu Santo. Poder tener la humildad, la mansedumbre, mire la relación que estamos haciendo. De mejor manera, yo voy a poder ser un hombre de paz. O como dice el texto, un pacificador. ¿Sí? En ninguna de las 3 que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Pobres, lloran y humildes,
en ninguna de las tres cabe el concepto de orgullo. Cuando el orgullo lo dejamos de lado, una buena relación con Dios, yo voy a poder pasarme al frente y decir, puedo entonces comprender cómo debe ser mi relación con otros. Si tengo una mala relación con Dios, voy a tener una mala relación o un mal concepto de lo que también vamos a estudiar en el día de hoy, los que procuran la paz. ¿Sí? Dicho eso, también quiero agregar, como cada domingo, que las bienaventuranzas son un conjunto. Habla del carácter de Dios, habla del carácter de Cristo. Esto es Dios. Dios, ¿cierto? Es una persona que nos da promesas, es una persona que nos brinda solución, es una persona que en su esencia es así, como las bienaventuranzas. Y nos pide a nosotros, no que escojamos las bienaventuranzas que nos gustan. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en las semanas, casi desde octubre que vengo estudiando las bienaventuranzas, la enseñé en diciembre, la estoy enseñando ahora en marzo, que cada vez que estoy haciendo algo en mi vida diaria, ¿cierto? Que involucra que haya un cartel delante mío y me diga, ¿recuerdas que tienes que tener una actitud diferente frente al pecado? Y no concientizar, y no sobarle el lomo al pecado, no decir, no importa, no es tan grave. No, la Biblia dice en la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Los que se compadecen a tal punto que se dan cuenta que no puedo seguir en este estado pecaminoso. No puedo seguir teniendo los mismos hábitos que siempre. Y me enfrento con una pared con la bienaventuranza y dice, no vas a pasar. Reflexiona. Esta semana, obviamente, que he estudiado un poco más detenidamente, ¿cierto? El punto de los que procuran la paz. Perdón, la semana anterior que estuvimos viendo los misericordiosos. ¿Qué manera de golpear el Señor, ¿cierto? Con una pared y una puerta cada vez que tengo que mostrar misericordia a otros? Acuérdate, Jensen, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos en algún momento, dice la Biblia, recibirán misericordia. Entonces, cuando estudiamos las bienaventuranzas, no podemos entrar a este estudio y pensar que al final de la semana, al final de cada domingo salimos igual. Es como decir, qué lindo ser misericordiosos, pero no va conmigo eso. No, esto es el carácter de Cristo que Él quiere implementar en mi vida. No puedo elegir unos y dejar otros de lado. Vamos a nuestro bosquejo entonces de esta estructura que tienen las bienaventuranzas, como punto 1, ¿cierto? Explicar lo que es una bienaventuranza. Hemos dado varias definiciones, varios antecedentes de lo que es una bienaventuranza. Simplemente mencionar hoy día que nos referimos a la palabra Makarios, en griego, de donde nosotros hoy día también tenemos nombres, ¿cierto? Que le llamamos a las personas y les ponemos Macarena, por ejemplo. ¿Cierto? Makarios es la derivación del nombre Macarena, que Makarios quiere decir no solamente muy feliz, porque hemos dicho que las bienaventuranzas no es una felicidad circunstancial, como lo vamos a ver hoy día. No depende de mis circunstancias ser bienaventurado. La bienaventuranza que estamos hablando, ¿cierto? Ser bienaventurados tiene la idea de ser bendecidos por Dios. Tiene la idea de ser dichosos a pesar de las circunstancias externas. Bienaventurado tiene la idea de compartir, ¿cierto? Dios conmigo. Dios comparte su carácter, su esencia, sus atributos, los que Él puede y quiere compartir conmigo, ¿cierto? Que le llamamos atributos comunicables. Él quiere compartir conmigo una cantidad de atributos para que yo pueda también a su vez ser bienaventurado, dichoso, bendecido por Él. Y que a pesar de las circunstancias que me rodean, esa bienaventuranza, ¿cierto? O esa dicha que tengo, no varíe, no cambie, sino que justamente me ayude y me prepare para enfrentar las circunstancias. Entonces, es muy simple este bosquejo, bienaventurados, ya pasamos al punto 1, pasemos al punto 2, de en qué consiste esta bienaventuranza, de quién se habla, ¿cierto? O de qué se habla. Y dice, bienaventurados los que procuran la paz. Estoy leyendo de Biblia de las Américas, la traducción es una muy buena traducción porque propone para nosotros entender que no es una actividad pasiva. Entienda esto. Según el contexto de lo que estamos hablando, ¿cierto? Jesús subió a un monte, y quienes estaban en ese monte para escuchar este primer discurso de Cristo, el discurso público, dicen que estaban dos grupos de personas.
Primero, la multitud, ¿cierto? Versículo 1, y cuando vio la multitud, cuando vio las multitudes, subió al monte, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad, y hemos dicho esto, cada vez que hablamos en la Biblia, o usted lea en la Biblia, multitudes, usted tiene que pensar en miles. No piense ni en 20, en cientos, tiene que pensar en miles. Multitud es igual a miles. Si el texto lo especifica, serán 3.000, serán 5.000, ¿cierto? O más personas, pero siempre son miles. Entonces, el primer grupo son miles de personas que están siguiendo a Cristo, porque ya se ha dado a conocer su fama poco a poco ahí donde se está llevando a cabo la cena. Y luego dice el versículo, ¿cierto? Subió al monte y después de sentarse, ahí está el otro grupo de personas, sus discípulos. Es decir, de esos miles, ahora hay un grupo más reducido que podríamos hablar, ¿cierto?, de cientos de personas. Esos discípulos son cientos de personas, pueden ser 100, 110, según lo que nos dice la Biblia, que los seguidores de Cristo que se mantuvieron con él eran aproximadamente 120 personas. Entonces, la multitud, miles, los discípulos, cientos, y obviamente después el Señor Jesucristo va a escoger de entre la multitud, de entre sus discípulos, ¿cierto? Va a escoger a un grupo mucho más reducido, que también están metidos acá, pero se le conoce como los apóstoles. Y usted sabe el número de ellos, ¿cierto? 12. Pero ahora tenemos estos dos grupos de personas. Entonces, cuando Cristo está hablando y está dando este discurso, ¿cierto? Este sermón, está refiriéndose a estas palabras, los que escucharon más cerca fueron sus discípulos. Personas que están interesadas en seguir a Cristo. Usted y yo estamos reflejados también como discípulos de Cristo, que hemos iniciado una relación con el Señor Jesucristo. Pero quiero que entienda esto. Cuando las personas escuchan esta bienaventuranza número 9, quiero que por un segundo hagas simplemente un ejercicio de ponerte en los zapatos de las personas que están escuchando, porque ellos no viven en paz. ¿Sí? Ellos están siendo gobernados, oprimidos, ¿cierto? Y muchos de ellos obviamente están bajo la legislación de un imperio que había conquistado muchos lugares y había tomado posesión obviamente de la ciudad de Palestina, de Jerusalén. Hablamos de los romanos. ¿Ah? Aunque Roma les dejaba y les permitía tener ciertas libertades religiosas, económicas, bueno, hay diferentes cosas que los romanos le exigían a estas personas. Una de ellos es el impuesto, ¿no? Tenían que pagar el impuesto a Roma para que Roma siguiera, obviamente, con todo lo que es su imperio, ¿verdad? No podían tener ciertos tipos de celebraciones si el imperio no les daba permiso. Entonces, eran gobernados, eran oprimidos y estaban bajo el alero de un imperio que conocemos militarmente como un imperio sanguinario. Entonces, cuando Cristo viene y les dice, fíjate que no dice el texto, bienaventurados los que viven en paz, para que no confundas el término de que tú o yo vamos a poder vivir siempre en una paz circunstancial. El texto no dice bienaventurados los que viven en paz. El texto está diciendo y lo pone como una responsabilidad para nosotros, ¿cierto? Como una acción para nosotros. Bienaventurados los que procuran, los que desarrollan, los que manifiestan, los que hacen, los que dan los pasos necesarios para que otros puedan tener paz. Qué interesante es, qué golpe, qué choque con lo que estamos viviendo quizás actualmente en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿cierto? A raíz de Latinoamérica, o lo que incluso puedes estar viviendo tú hoy día en tu hogar. Entonces, quiero dejar de manifiesto lo siguiente. La paz que está hablando el texto, ¿cierto? La paz que está hablando el texto no es evitar problemas. ¿Sí? La paz que está hablando el texto no es simplemente ceder a tus beneficios o ceder tus derechos para que, decimos en Chile, y va a tener que tener una traducción después de esto en el video de grabación, César, usted lo va a traducir ahí, le va a poner un anexo, ¿cierto? No simplemente cedemos nuestros derechos para
vivir la cueca en paz. Eso es muy chileno, así que después usted va a llevar la fiesta en paz, para que todo esté tranquilo, para que no se nos enoje la otra persona, entonces yo no voy a hacer nada, para que el otro no se moleste. No, de esa paz no está hablando. Tampoco está hablando, ¿cierto?, de ausencia de conflictos. Está hablando directamente, y aquí nos metemos directamente, está hablando, y quiero que plantees esto en la imagen, está hablando del carácter de Cristo. Voy a desarrollar esa idea. Está hablando del carácter de Cristo. ¿Sí? Porque cuando hablamos directamente de las personas que procuran la paz, bueno, está diciendo directa o indirectamente que esta persona está haciendo todo lo posible para manifestar el carácter de Cristo en medio de los problemas, los conflictos o las situaciones. No eres pasivo, no evitas el problema, no evitas el conflicto, no cedes para que todo esté tranquilito. No, tú haces simplemente manifestar el carácter de Cristo que se está desarrollando en ti, entonces tú procuras la paz. ¿Por qué digo el carácter de Cristo? Tiene que recordar conmigo, y si quiere ir rápidamente ahí al texto de Isaías. Hay una hermosa descripción de quién es Cristo, ¿cierto? En Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, el versículo que andamos buscando es el versículo 6. Y es una profecía, ¿verdad? En algún momento, dice Isaías, va a venir alguien, Dios mismo, ¿cierto?, encarnado, y ese alguien tiene ciertas características. Isaías 9:6, si usted lo encontró, dice, yo me lo sabía, no me acordaba de la cita, pero ya me lo sé. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y aquí está el carácter de Cristo manifestado en estas palabras, y se llamará su nombre admirable consejero. Yo quiero que usted piense esto, porque cuando hablamos de los que procuran la paz, estamos hablando de personas que activamente van a desarrollar el carácter de Cristo en medio de sus circunstancias, y muchas veces a través de una consejería, muchas veces a través de una exhortación, muchas veces a través del diálogo. Se llamará su nombre, está hablando de Cristo, admirable consejero. Y aquí hay una asociación muy fuerte para nosotros para decir el siguiente texto. En Biblia de las Américas dice, Dios poderoso, sí, porque Jesucristo es Dios. Y se le llama, por lo menos en la traducción de Biblia de las Américas, Dios poderoso, Padre eterno, se le llama a Cristo. No hay ninguna duda que el texto está hablando de que Jesucristo es Dios. Y aquí está lo que nos interesa para el texto de Mateo capítulo 5, versículo 9. Jesucristo es príncipe de paz. ¿Lo tienes? ¿Tienes el concepto? Que procurar la paz significa manifestar el carácter de Cristo en medio de las situaciones que tú estás viviendo, porque Cristo mismo es nuestro príncipe de paz, y déjame decirte inmediatamente, Él no estuvo libre de conflictos. Él no estuvo libre de situaciones difíciles. Él incluso, dice la Biblia, no es que haya cedido, ¿cierto?, para que todo estuviera en paz, sino que Él intervino en este mundo, ¿para qué? Para justamente solucionar el conflicto más grave que había entre Dios y los hombres, el pecado. Y se le llama príncipe de paz. Por eso estoy diciendo que el versículo 9 de Mateo capítulo 5, bienaventurados los que procuran la paz, estamos hablando entonces de el carácter de Cristo manifestado en las situaciones conflictivas. Te lo quiero decir inmediatamente. Tú y yo, por definición bíblica, no vamos a vivir en paz circunstanciales. Pero aún así, se nos manda, escucha bien, a manifestar el carácter de Cristo en medio de los conflictos y hacer todo lo posible para llevar la paz de Cristo al centro de ese conflicto. Por eso que es activo, ¿cierto? Los que procuran la paz. Romanos 12, 21, por favor, ahí en tu Biblia.
Romanos 12, 21, que es la parte práctica de todo lo que es Romanos, 11 capítulos de Romanos para hablar de teoría, y del 12 al 16 para hablarnos de la práctica. ¿Cómo manifestamos el carácter de Cristo? ¿Cierto? ¿Cómo procuramos la paz en medio de nuestras circunstancias? Dice, no seas vencido por el mal, sino que vence con el bien el mal. Es decir, no podemos procurar la paz haciendo cosas incorrectas, indebidas, o arreglar un conflicto metiéndole más pecado en la solución. No se puede. Si vamos a arreglar un conflicto, si vamos a arreglar una situación, ¿sí? Tiene que partir de ti, procurar la paz. Y si hay algo errado, si hay algo malo, si hay un conflicto a tu alrededor, de ti tiene que salir el bien para combatir ese mal. Interesante concepto, ¿no? Completamente, por eso decimos que la paz que tenemos alrededor, ¿cierto? Que quisiéramos tener alrededor, depende de nosotros, los pacificadores. Nosotros los creyentes que tenemos el carácter de Cristo, que queremos madurar el carácter de Cristo en nuestras vidas, queremos procurar la paz, es decir, dar los pasos correctos para que el bien que yo voy a hacer pueda meterse en ese mal y cambiar esa situación. Hay una palabra en el Antiguo Testamento para paz, lo más probable es que usted la conozca. Leo labios. Perfecto, ahí escuché, leí. Shalom, ¿sí? Shalom es la paz que habla del Antiguo Testamento, que los judíos se la daban como un saludo, ¿cierto? Que en lo posible, ese saludo no solamente involucra que le estás deseando la ausencia de conflicto, sino que quiero que estés bien. ¿Ah? Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos la palabra también Eirene. Eirene, se parece a Irene, ¿cierto? El nombre, Eirene, para hablar de paz. Y esa palabrita, Eirene, es un fruto del Espíritu Santo. Para los que recuerdan rápidamente Gálatas 5:22, porque el fruto del Espíritu es perfecto, ¿sí? Amor, gozo, paz. Es un fruto. Y el fruto del Espíritu no es nada más ni nada menos que el carácter de Cristo desarrollándose en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros procuremos, ¿cierto? Dar y hacer los pasos necesarios para lo que es la paz a nuestro alrededor. Claramente cuando nosotros hablamos de esta paz, inicia, y quiero solamente dar cuatro, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 puntos muy rápidos, no los voy a desarrollar, para que entiendas cómo se desarrolla la paz alrededor de nosotros. Número 1, ¿cierto? Los que procuran la paz, bueno, tenemos que entender que esa paz comienza, número 1, con la paz de Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Nada complicado porque eso es el Evangelio. Dios vino a solucionar el conflicto que tenía con nosotros y ese conflicto lo solucionó haciendo el bien. ¿Cuál bien? Poniendo a Jesucristo en una cruz, derramando su sangre preciosa y que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la paz que tenemos de parte de Dios solo por medio de Jesucristo. Así comienza entonces a desarrollarse el carácter o la paz a nuestro alrededor. Número 2, una vez que tengo la paz de Dios en mi vida, yo puedo tener paz conmigo mismo. Y esto en consejería, y esto en lo que es exhortación, esto en lo que es mi vida interna, que fundamental es entender que si la paz no proviene de Dios, mi paz interna no va a poder ser la paz que Dios quiere en mi vida. Paz contigo mismo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos solucionar, remediar, reparar, remendar conflictos internos? Y ese conflicto solamente se puede hacer
mediante la paz de Dios y conseguir la paz con uno mismo, a través del perdón de pecado. Tenemos también, una vez que tengo la paz de Dios, tengo la paz conmigo mismo, ¿cierto? Número 3, puedo tener entonces lo que dice el versículo: paz con otros. Poder entender que si mis conflictos personales están siendo reparados por Dios, entonces yo también voy a poder entender que eso mismo que está pasando en mi corazón, en mi mente, lo puedo llevar a otros. ¿Sí? Y eso es el número 4, que es paz para otros. Una cosa es paz con otros y otra cosa es paz para con otros, que es simplemente reproducir el esquema y lo mismo que hicieron conmigo en evangelismo, ahora yo lo puedo hacer en otros. Ser una persona, como leímos al inicio del culto de Isaías, ser una persona que lleva el evangelio a otras personas. Y se desarrolla entonces todo el círculo de lo que es la paz que yo estoy necesitando a mi alrededor. Comienza conmigo. Número 1, bienaventurados. Número 2, los que procuran la paz, usted y yo, desarrollar el carácter de Cristo, ¿cierto? Para solucionar conflictos, para solucionar problemas, para que podamos entender que no vamos a estar libres de esos problemas, pero sí yo puedo entonces, ¿qué? Poder generar los pasos necesarios para dar solución a eso. Voy a dar la recomendación al final en la conclusión de cómo hacerlo. Y 3, como punto principal, ¿cierto?, de este bosquejo que estamos llevando, bienaventurados, 1, los que procuran la paz, 2, y aquí está el punto 3, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la conclusión del pasaje, esa es la promesa de esta bienaventuranza. Ellos, y hemos dicho así, ellos y solo ellos serán llamados hijos de Dios. Más de una vez escuché esta ilustración para hablar acerca de lo que es ser llamado hijo de. En el texto, ¿cierto?, de Mateo, hablándole a personas judías, ser llamado y reconocido hijo de tiene una importancia fundamental. ¿Ah? Quizás usted o yo no tuvimos un muy buen padre, entonces que me llamen hijo de, oh no, yo no me quiero identificar con mi papá porque no era muy de los trigos muy limpios. Bueno, en la Biblia es importante que alguien reconozca a otro como hijo de. Se cuenta la historia, ¿cierto?, de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y a lo mejor ha escuchado esta historia muchas veces, pero ilustra el punto. Alejandro Magno, ¿cierto?, general de las tropas del imperio de ese entonces, dice que cada vez que le traían personas para ser juzgadas, como él, el juez, este hombre era muy severo en sus juicios, por eso que había poca demanda de elevar una solicitud y decir, quiero llevar mi caso y apelo a Alejandro para que vea este caso. Le trajeron un joven soldado de sus filas. Él vestía las ropas del ejército de Alejandro. Tenía la iconografía del ejército de Alejandro. Tenía la espada que se le daba a un soldado del ejército de Alejandro. ¿Cuál era el crimen que había cometido este hombre? Cobardía. Había desertado de las filas del ejército de Alejandro. Y fue presentado entonces este joven soldado delante del tribunal, y Alejandro estaba ahí, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el joven soldado, temblando, dice, me llamo Alejandro. Alejandro el Grande se puso en pie y le dijo, tenemos un grave problema de deserción que has cometido. Y aquí está mi veredicto. O te cambias el nombre o empiezas a actuar con el nombre que tienes. Cada vez que nosotros vemos en la Biblia, incluso se nos dio el privilegio, según Juan capítulo 1, de ser llamados hijos de Dios. Cuando Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesucristo da esta promesa, serán llamados hijos de Dios,
Nos está hablando que nosotros necesitamos entender, ¿cierto? Que los que llevamos el nombre de Cristo debemos llevar también su carácter. Y aquí es lo que algunos predicadores fuertemente han dicho: o nos dejamos de llamar cristianos, o empezamos a actuar con el nombre que llevamos, inscritos en nuestras vidas, cristianos. Porque no solamente llevamos el nombre, tenemos que llevar el carácter de Cristo. Entonces, cuando hablamos en la Biblia, ¿cierto?, de que se nos da el privilegio y el derecho de ser llamados y serán llamados hijos de Dios, es un privilegio que llevamos por la eternidad y que tiene que estar asociado a que nosotros vamos a manifestar el nombre de Cristo, el carácter de Cristo, según este texto, para procurar la paz entre las personas. Entonces, quiero dejar algunos principios establecidos para que podamos decir, bueno, si vamos a ser las personas que vamos a manifestar, ¿cierto?, procurar el carácter de Cristo para lograr la paz, tanto adentro nuestro, ¿cierto?, como la paz que se nos está pidiendo alrededor nuestro, aun cuando no la logremos, necesitamos establecer ciertos principios para dejar en claro que procurar la paz involucra meterse en el conflicto y atacarlo por donde más le duele. Entonces, déjame decir 3 o 4 cositas con respecto a estos principios. Número 1, y a modo también de conclusión. Número 1, para manifestar el carácter de Cristo, ¿cierto?, para procurar la paz en medio de un conflicto, tengo que aplicar, número 1, Efesios 4:15. Efesios 4:15. Eso es como número 1. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 15? Dice así: sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Tienes un conflicto? ¿Tienes un conflicto interno? ¿O tienes un conflicto externo, ¿cierto?, con personas o situaciones? Y queremos procurar la paz que Dios nos está pidiendo procurar, ¿cierto? Vencer el mal con el bien. Número 1, necesitamos cumplir Efesios 4:5. Decir la verdad en lo que está pasando en ese conflicto. No hay nada peor que para una persona que está viviendo, ¿cierto?, un conflicto interno, o está viviendo malos hábitos, o incluso adicciones. No hay nada peor que ocultar la realidad. Tapar la realidad, ¿cierto? Decir, no, es que no es así. Y empezamos a transformar el problema o el conflicto que hay y lo empezamos a adornar, lo empezamos a cambiar, ¿cierto? Y empezamos a involucrar ciertas mentiritas para definir el problema. La Biblia dice que tenemos que hablar la verdad con un concepto específico, en amor. Porque el amor, ¿cierto?, no permite lo indebido. En las descripciones de 1 Corintios, ¿te acuerdas? Capítulo 13. El amor no es jactancioso, no se envanece, ¿cierto? No habla mentiras. Bueno, si vamos a enfrentar en un conflicto, ¿cierto?, en un problema, y quiero ser un procurador, quiero ser una persona que está desarrollando los pasos para la paz, necesito entender que en medio de ese conflicto hay que decir la verdad. Y aquí viene un problema más grande. ¿Tengo que decir la verdad para solucionar el conflicto, pese a cualquier consecuencia? Si quieres llamarme en la semana y hablar de algo que va a traer consecuencias enormes, si es que tienes que decir la verdad, personalmente lo podemos conversar. El resumen es sí. Hablar la verdad en amor. Segundo principio. Y es algo que para ser precursores, ¿cierto? Perdón, procurar la paz, desarrollar la paz en medio del conflicto, tanto interno como externo, el segundo paso lo encuentro en Mateo 5, 23 y 24. Sí, vuelve a Mateo como segundo paso en estos principios.
de ir avanzando para procurar la paz, hay que hablar la verdad. Hay que manifestar la verdad. Hay que declarar la verdad. Hay que sacar a la luz la verdad. Bueno, si tú eres parte de ese conflicto y han sacado la verdad a la luz, hay algo que hay que hacer según Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconciliación es el segundo paso que involucra una palabra que nos cuesta muchísimo que salga de nuestra boca. Te pido perdón. Perdonarse a uno mismo es difícil cuando hemos cometido pecados que involucran desastres, errores que llevamos a cuesta durante años. Perdonarse a sí mismo ya es un tema, pero la Biblia dice que la paz de Dios puede hacer un trabajo maravilloso con respecto a lo que es el perdón. El perdón mío y cuando también le pido perdón a otros porque reconozco que cuando la verdad se dijo en amor, yo fui parte de ese problema. Usted tiene que entender que algunas veces, si yo digo algo que a usted le ofenda, bueno, voy a tener que corregirme y le pido perdón. Pero cuando la Biblia dice, ¿cierto? Cuando Dios dice algo que a ti te ofende, usted y yo tenemos que corregir eso que la Biblia dice. Y la única forma de corregir un problema es reconociendo la verdad en amor y pidiendo perdón. Reconciliar es la palabra, ¿cierto? Volver a unir los lazos, la confianza, para seguir adelante y seguir procurando la paz. Qué fácil es reconciliarse con otro, ¿no? Súper fácil. Le compramos un heladito y está todo listo. Ojalá fuera tan fácil. Pero hay que procurar. Romanos capítulo 12, si lo tenías a mano ahí en algún momento cuando leímos Romanos 12 recién. Romanos capítulo 12, ahora queremos el versículo 18. Si es posible, dice Romanos 12, 18, si es posible en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Pide perdón cuando haya que pedir perdón. Reconcíliate lo más luego posible cuando haya que reconciliar las situaciones. No permitamos, ¿cierto?, que el diablo tome lugar en nuestros conflictos. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y 3, como paso simplemente para dejar en esta enseñanza, si voy a pedir perdón, que es el paso 2, el paso 3 involucra perdonar a otros. Cuando a mí me piden perdón. Cuando otro está reconociendo su falta, su pecado, ¿cierto? Y aquí está lo interesante de otorgar el perdón. Y lo quiero mencionar de esta forma. Tenemos que limpiar el registro. ¿Qué es eso? Que cuando usted o yo perdonamos a otro, necesito tomar una goma espiritual, un corrector espiritual, necesito cambiar una hoja en limpio y decir, comenzamos de cero nuevamente. Porque si voy a perdonar y voy a mejorar y voy a arreglar el conflicto que tenemos, ¿cierto?, entre personas o en el ambiente que estoy solucionando, y yo soy parte del problema, como afectado quizás, y voy a perdonar, tengo que poner una hoja en blanco y decir, comenzamos de cero. Es un trabajo también. Empezar a no guardar registros en nuestra cabeza y en nuestro corazón de lo que el otro me hizo. Porque si no, simplemente estamos envenenando nuestras mentes y nuestros corazones con lo que Dios nos pide hacer. Colosenses capítulo 3, si lo tienes ahí en tu Biblia o lo quieres anotar rápidamente, Colosenses, ahí donde están todos los enses, está Colosenses. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ¿cierto? En esos enses. El versículo 13,
Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No lleves registro. Y hay una cosa interesante dentro de este punto. Fíjate en el versículo 15, por favor. Y que la paz de Cristo, ¿cuándo? Cuando lo hemos soportado y cuando nos hemos perdonado. Ahora, soportarse nos tiene el concepto que nosotros utilizamos en nuestro día a día, ¿cierto? Ya, lo soporto. Ya, hasta ahí no va. No, el concepto de soportar de este versículo en Colosenses es que lo tomas en brazos y lo llevas a donde Cristo quiere que sea llevado. Lo perdonas, no mantienes un registro de esas cosas. Versículo 15, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y que la paz de Cristo reine. La palabrita ahí para reinar es la palabra de la cual nosotros tomamos actualmente la palabrita árbitro. Que justamente que cuando dice y que la paz de Cristo, ¿cierto?, reine, es que si Cristo está tomando posesión de su carácter en mi vida, ¿cierto?, su paz, su carácter en mi vida, Él va a poder diferenciar también las cosas para que yo las pueda poner en práctica. Va a ser un árbitro y poder tomar decisiones correctas en los momentos correctos. ¿Ah? Momentos correctos. Entonces, 3 pequeños pasos que involucran una cantidad enorme, ¿cierto?, de trabajo. Decir la verdad en amor, pedir perdón cuando sea necesario y también perdonar y limpiar el registro que llevamos. Y déjame terminar con Juan, capítulo 14. ¿Cómo saber si todo esto está dando resultados, si los pasos que estoy dando están realmente trayendo la paz que necesito tener? ¿O estoy solucionando realmente el conflicto? Bueno, aquí hay un indicador de lo que es la paz. Cuando realmente tenemos paz de Dios, paz con Dios y paz interna y paz en otros, aquí hay un indicador, ¿sí? Una especie de registro, de termómetro para nosotros. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Sí? Versículo 27. La escena se desarrolla de la siguiente forma. La paz os dejo, dijo Cristo, mi paz os doy. Para los que hemos practicado en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Las ceremonias religiosas en las iglesias del frente, esto era un versículo muy conocido por nosotros, ¿o no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, démonos la paz, nos otorgamos la paz, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo saber que la paz realmente está dando resultado? ¿Que está funcionando? La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy, dijo Cristo, como el mundo la da. Y aquí están los 2 indicadores. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? Hay algo que le pasa a tu mente. Hay algo que le pasa al centro de tus emociones. Hay algo que le pasa a esta caja negra, ¿cierto? Que le llamamos mente. Cada vez que yo he podido solucionar un conflicto, estoy dando los pasos correctos, algo le pasa a mi vida. Bueno, ¿qué es generalmente? Te lo voy a poner en forma negativa. ¿Qué le pasa a nuestro interior cuando no estamos bien? Yo no sé a usted, pero a mí me pasa. Yo cuando no estoy bien, ¿ah? Cuando no hay paz, ¿ah? O cuando no estoy desarrollando el manejo bien de los conflictos, tanto internos como externos, yo hago esto. Esto es un gesto que cuando usted me vea, usted va a decir, el pastor algo no tiene solucionado. Si usted me ve mucho haciendo, como que me dan estos ahogos internos, como que no puedo sacar toda la respiración, como que los pulmones no se me llenan, como que ando suspirando más de la cuenta, algo está pasando en mí que necesito resolver. ¿Sí? Y posiblemente hay algo que le pase a usted, que a lo mejor usted en situaciones que tiene que resolver, las pulsaciones de su corazón empiezan a acelerarse, se acuerda de la situación y empieza a generar un grado de ¿qué? De miedo, de susto.
Actualmente a esos síntomas le llamamos angustia, ¿sí? Un pecho apretado, un corazón que late, la falta de respiración y como que tu mente no te deja descansar en alguna cosa, la angustia viene, la ansiedad toma posesión de mí, ¿cierto? Y no me deja tranquilo. ¿Cómo sé yo que la paz o que los pasos que estoy dando para procurar la paz, es decir, para que el carácter de Cristo se manifieste tanto adentro mío como afuera mío en la situación o conflicto que estoy desarrollando? Un indicador de ellos es que angustia se va a ir alejando cada vez más. ¿Sí? Cada vez más. O como dice el texto ahí, no se turbe vuestro corazón. Esa duda, ¿cierto? Esta sensación de que algo no está haciendo bien y que produce, obviamente, efectos físicos, ¿cierto? Guata apretada, pecho apretado, en mi caso, suspiros, algo no estás haciendo. Bueno, la Biblia le dice que la paz de Dios va a producir un efecto, un corazón calmado, un corazón tranquilo, que reconoce que está dando los pasos correctos. Y lo segundo, no vas a tener miedo, no vas a estar asustado, no vas a tener temor. Con esos dos indicadores podemos decir si estamos procurando la paz, adentro o afuera. El Señor te bendiga, vamos a orar y alabamos al Señor también a través de una alabanza después de la oración. Padre Celestial, qué bueno es leer tu palabra, qué bueno, Señor, es que traiga paz a nuestras vidas, el poder hacer, Señor, el poder pensar, el poder estudiar lo que tu palabra dice. Bienaventurados los que procuran la paz, porque tú con orgullo, Señor, vas a poder decir, ese es mi hijo. Padre Celestial, los conceptos que hemos estudiado, las cosas que hemos visto en esta mañana, usted, Señor, y solo usted, ayúdenos a poder desarrollarlos en forma práctica hoy. No puede haber un creyente que haya tenido una relación estrecha, personal contigo, que haya conocido lo que es la humildad de Cristo, que haya, Señor, compartido esa misma naturaleza con Cristo, de ser humilde, de ser manso, que sea un hombre, Señor, airoso, conflictivo. Algo está pasando, Señor, en la vida de ese creyente, o realmente no es creyente, o ha tenido una vida cristiana muy débil. Padre Celestial, ayúdanos a que la humildad produzca también personas con un carácter que procuran la paz. Que enfrentemos los conflictos, que no lo evitemos. Que podamos hablar la verdad en amor. Eso requiere también valentía. Que cuando tenga que pedir perdón, Señor, mis labios y mi corazón estén en armonía con lo que tu palabra dice y que pueda humillarme humildemente, en mansedumbre, agachar mi cabeza y decir perdón. Y de la misma manera, Señor, también procurar la paz significa otorgar el perdón a otros. Señor, haz que mi corazón esté confiado y tranquilo. Que el príncipe de paz, Señor, que está reinando en mi vida, me ayude a distinguir cuando hay un conflicto que necesita ser aplicado con los pasos del carácter de Cristo para procurar la paz. Padre Celestial, te honramos en esta mañana. Pedimos, Señor, tu bendición, pedimos tu ayuda, tu dirección. Y que cada una de las cosas que estamos hablando, Señor, nos ayude a entender que nosotros, los creyentes, a pesar de nuestras circunstancias, fuimos llamados a poder ser hombres de paz y que procuran la paz con otros. Padre Celestial, oramos, te bendecimos y también alabamos tu nombre en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.